Hoy día vamos a trabajar con el tema de ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Ese va el tema para hoy. Entonces, vamos a hablar. Vamos a usar un documento que vamos a hacer un trabajo grupal hoy día y vamos a trabajar entonces de la siguiente forma. Profe, Dígame. disculpe que lo molesté, pero le quería preguntar por el, el trabajo que lo mandó a hacer. El trabajo individual no lo corrigió Sí. completamente. Tengo algunos corregidos, pero no, todavía no termino con eso. Yo creo que de aquí a la próxima semana los alcanzo a leer todos. Eso. Así que esa tarea todavía está pendiente la nota. Ya, entonces, como comentaba, hoy día vamos a trabajar con este tema de sistemas de ecuaciones y vamos a hacer una actividad grupal. Entonces, para eso, yo los voy a dividir en grupos y vamos a trabajar y ahí nos vamos, de acuerdo al grupo que les toque, les va a ir tocando distintos métodos. La idea entonces es que, como mencionaba, yo voy a hacer esto de dividir el aula. Después de eso, cada grupo va a trabajar con método de sustitución. Va a haber un grupo que va a trabajar con ese método, sustitución. Otro grupo va a resolver un ejercicio usando el método de reducción. Va a haber un tercer grupo que va a trabajar con igualación. ¿Sí? Y además, entonces la idea, además de eso, vamos a hacer unos problemas de planteo. Profe, Dígame. ¿usted va a poner los ejercicios Sí. y va a hacer con nota? No, una actividad nada más de la clase. ¿Sí? Ya. Entonces la idea es que esto vamos a hacer la división de los grupos, ¿no es cierto? Acá, cuando haga la división de los grupos, usted voy a ir visitando grupo por grupo, dándoles el ejercicio que tienen que resolver, ¿ya? En la descripción del método lo encuentran en el documento PDF que está en el aula y que se llama Sistemas de Ecuaciones, ¿ya? En ese documento, ¿cierto? Está detallado qué significa cada uno de estos métodos y lo van a poder entonces resolver, ¿no? Vamos a tener entonces 3 grupos que van a estar trabajando, al menos 3 grupos, yo creo que van a ser más en realidad. Algunos se van a ir repitiendo esto y van entonces a resolver algunos ejercicios que yo les voy a dar. Vamos a trabajar así entonces en forma grupal, media hora, y después de eso volvemos y vamos a trabajar entonces en forma general y ahí discutimos sobre el método y una persona del grupo va a presentar el ejercicio que resolvieron usando ese método. Y para terminar, sí, vamos a ver un par de problemas de planteo. ¿Estamos claros? ¿Me explico lo que vamos a hacer o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesora. Ya, Lo dígame. que le iba a preguntar era por el mensaje que mandó al aula de que no iba a realizar una pregunta al foro. Sí, la verdad es que, mira, es bien complicado el asunto porque hay varias personas que están reclamando de que han hecho actividades y no las han hecho, porque no están en el foro. Entonces, eh, la verdad es que tampoco el foro ha resultado como en teoría debería de funcionar. En teoría debería haber una interacción, ¿te fijas? Y al final de cuentas la mayoría dice todo claro, lo cual igual está bien, ¿me entendís? Pero eh, debería haber algo más. Entonces, yo estoy pensando en que voy a hacer a la semana otro tipo de pregunta a través del aula, ¿sí? Eh, eso, una pregunta como tipo, ¿cómo se llama?
Mira, Como un ejercicio. sí, no como un ejercicio, pero como un ejercicio sí, pero con una respuesta corta, no con alternativa. Y que sabes que de repente eso también me llama la atención porque, por ejemplo, no sé, no quiero, no sé, hay algo extraño también, que no creo que no ha resultado bien. En teoría, eso es los expertos dicen que eso es la forma de trabajar para medir asistencia sincrónica, pero yo creo que no nos está resultando. Así que por eso vamos a hacer esto, ¿no? Así que esta semana, y lo importante entonces es que yo voy a escribir una pregunta en el aula. Ya nos soltamos la semana, digamos, por la semana, digamos, pasada no tuvimos, así que eso no se cuenta. Pero de aquí en adelante entonces va a empezar. Yo escribo una pregunta el día jueves, les voy a mandar un aviso por esta primera vez, después ustedes solos van a tener que ir a verlo. Voy a hacer una pestaña especial para poner las preguntas, para que no nos perdamos, y después entonces nos digan, que no la vi, ¿se fijan? O que no la encontré, ¿sí? Así como está la pestaña de evaluaciones, te voy a tener que poner una pestaña de preguntas, o si lo vamos a llamar, ¿ya? Eso, ya. Entonces, empezamos con los grupos, ¿ya? Vamos a hacer entonces, espérame, como dije entonces, para los que no, para los que han llegado hace poquito, vamos a hacer una actividad grupal. Entonces, vamos a dividir el aula en este momento y voy a hacer 5 grupos. ¿Ya? Van a quedar 5 grupos. Vamos a hacer. Entonces, un grupo va a trabajar con el método de sustitución, otro con el grupo 2 va a trabajar con el método de reducción, el grupo 3 va a quedar con igualación, y el grupo 4 y 5 van a resolver unos problemas de planteo. Los problemas de planteo se los voy a dar, voy a ir visitando grupo por grupo, ¿cierto? Para entregarles el problema que van a tener que resolver, ¿no? Y a su vez también los de sustitución. Insisto que esto está en el aula, el documento de sistemas, ahí está explicado con un ejemplo. Entonces ustedes van a tener que resolver el ejemplo que viene después y explicarlo después al curso. ¿Estamos? Ya, Sí. perfecto. Ya, entonces vamos a hacer entonces esto y vamos a dividir en 5 grupos. Listo, ahí se supone ya están entonces las invitaciones, hay cualquier gente en cada grupo, pero igual está bien para que entre todos trabajen. ¿No? Hola. Sí. Hola. Sí. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y Bien, usted. Muy bien. Ya, entonces ustedes son el grupo 1 y van a tener que trabajar entonces con el método de, ¿cuál es el número 1? Sustitución. Eso está en el aula, está explicado. Obviamente que si quieren buscar más información, lo pueden hacer. Así que eso es opción de ustedes, ¿ya? Yo les voy a escribir un ejercicio en la pizarrita para que ustedes lo resuelvan. Cuando terminemos esta parte, ustedes van a tener que resolver el ejercicio explicando cómo funciona el método, ¿no? Ya, profe. Déjame que voy a escribir el ejercicio en la pizarrita.
¿Dónde está? Espérame, ando buscando el ejercicio. Ya. Voy a decir entonces 8x espérame, este no. Perdón. Es que ese creo que no es muy buena idea para este método. Ya me están mandando, me demoro porque me están mandando los mensajitos de otro grupo que quieren que vaya. Este sí que sí, Espera. Ahora sí. Vamos a decir entonces, este ejercicio dice, uy, que son cargantes los del grupo 2. Dice entonces, 2x menos, y aquí hay un paréntesis, 1 menos y, igual a x menos 1. Perdón, 3 medios. 3 medios. Después la otra ecuación es 3 menos x, y esto es igual a 3 menos x, y eso es igual a uy, chambre, espérenme un poquito. Y eso es igual a 3i dividido en 2. Eso. ¿Estamos? Voy a anotarlo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta antes que me vaya? Por mí no, profe. ¿Ya? Entonces, como les decía, tienen que resolver esto y es usando el método de sustitución que está explicado en el PDF, y después de eso ahí ya van a tener que esperar que cierre el aula. Que cierre los grupos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Profe. Entonces, ¿sí? Sí. Dígame. ¿Estamos claros entonces? Sí. Ya, entonces me voy. Me voy. Y me voy a ir al grupo... me voy a ir al grupo... Espera. Me voy a ir al grupo... Ya, me voy. Estaba bien tranquilo, ¿no? Voy al grupo 5. Hola, profe. Hola, profe. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Bien, estábamos esperándola. Ustedes son el grupo 5, ¿cierto? Sí. Parece Sí. que sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿se entendió más o menos lo que tenemos que, lo que quiero que hagan, o no? ¿Sí o no? Que Sí, nos o va a dar sea, A un ustedes les va, ejercicio sí, a ustedes les va a tocar un problema de planteo, ¿sí? Entonces, yo voy a escribir un problema en la pizarra en este momento, que ese problema es lo que ustedes van a tener que resolver. Lo pueden resolver usando el método que ustedes conozcan, que ustedes quieran para resolver sistemas de ecuaciones. De hecho, a lo mejor les sale una sola ecuación, en realidad, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, el problema dice lo siguiente, lo voy a escribir en la pizarra.
Tan frío. Entonces lo voy a escribir en la pizarra. Este es el ejercicio que van a resolver ustedes. Y dice, una persona compró una cierta cantidad de libros por 180.000 pesos. Si hubiese comprado 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro habría costado 1.000 pesos más. Entonces la pregunta es, ¿cuántos libros compró? ¿Y cuánto le costó cada libro? ¿No? Ya, profe. Muy bien. Eso. Entonces, ¿alguna consulta que tengan hasta el momento? No sé. Y esto lo tenemos que desarrollar y después como Lo van a presentar tener nuestro que, desarrollo. exactamente, lo van a desarrollar ustedes y al final de la clase, o sea, en realidad ya en media hora más, nos vamos a reunir todos en el aula y vamos a ir comentando estos ejercicios. ¿Sí? Tenemos que decirle Ya. como el paso a paso de lo que hicimos nosotros. Mira, lo que más me interesa es que ustedes destaquen muy bien cuáles son los datos. En este contexto van a tener que definir una variable y les pido que esa variable le den un nombre, me refiero a que sigan una letra. Si quieren usar la letra L, si quieren usar la letra X, no sé. Porque hay una cantidad de libros que es lo que tienen que calcular y eso es lo que tienen que definir como una X. Y eso lo que yo les pido es que lo escriban antes. ¿Sí? No que asuman y que escriban, no sé, X, no sé cuánto. ¿Te fijas? No, tiene que ser con todo el desarrollo. Eso. ¿Ya? Profe, pero todos los libros tienen el mismo precio. Sí, exactamente. Ya. Ok. Todos los libros tienen el mismo precio y entonces hay que calcular cuántos libros compró y cuántos costaron. Cuánto le costó cada libro. Todos tienen el mismo precio. ¿Vamos? Ya. No, profe, está súper claro, gracias. Ya. Me voy entonces ahora. Saludos. Nos vemos más rato. Hola. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? Bien, vamos a pedir que se podía habilitar la compartir pantalla y usted iba a pasar la información de qué teníamos que hacer, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Profe? Dígame. Nada, es para que lo haga después. Lo que pasa es que el Matías Mascuar se metió tarde porque no sé, tuvo un problema y era para que lo metieran en un grupo después. Sí, tengo que salir de acá para poder habilitar el compartir e incluir a Matías en algún grupo. ¿No? Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿Y sí, nosotros cuál grupo somos? El 2. ustedes son el grupo 2. ¿No? Entonces, ustedes les va a tocar trabajar, la idea es que ustedes usen el método de reducción. ¿Ya? Ese es el método que ustedes tienen que utilizar. Reducción. ¿No? Yo voy a escribir un ejercicio en la pizarra acá, donde este es el ejercicio que van a tener que resolver ustedes usando, como mencionaba, reducción. Les voy a escribir el ejercicio del tiro en la pizarra. La idea entonces es que después de que terminemos esta actividad, ustedes cuando les toque y diga yo, ya, ahora sustitución, ustedes van a explicar y se pueden dividir el trabajo, ¿cierto? Que alguno explique el método. Esto no tiene notas, así que la idea es que todos participen de una forma más relajada, ¿ya? Eso. Voy a escribir entonces un problema en la pizarra.
Se me perdieron se perdieron la... Ah, ya. Después Ya. esto lo tenemos que explicar o Exacto. decir, ya. Sí, pues, esa es la idea. Entonces van ustedes a hacer el siguiente. Esto dice 4 a x menos 9 bi. Y eso es igual a 2a cuadrado menos 3b cuadrado. Ya. Esa es una ecuación. La otra ecuación es 6ax menos 15bi y eso es igual a 3a cuadrado menos 5b cuadrado. Esto es un sistema de ecuación. Las incógnitas acá son la x y la y. Acá tiene algo especial porque el a y el b son números y ustedes los tienen que tratar como tal, ¿sí? No los van a calcular, ¿sí? La solución les va a quedar en términos de a y b. ¿No? Ya. Es como lo que estamos haciendo en la clase pasada. ¿No? La clase pasada estábamos resolviendo ecuaciones lineales. Esto es sistemas de ecuaciones. En el aula ustedes se van a encontrar con un documento que se llama sistemas de ecuaciones y también van a tener un ejemplo desarrollado. Así que pueden leer ese ejemplo que está desarrollado para entender cómo van a tener que resolver este otro que está acá. Ustedes, como dije, son el grupo 2 y lo van a resolver esto con sustitución. ¿Sustitución, cierto? Sí. O la reducción. Era- Reducción. Dijo reducción, profe. Reducción, sí, reducción. Reducción. Y entonces el problema de ustedes, lo voy a anotar también acá, es este que dice 4ax. Ya, estoy lista. ¿Me explico? Ustedes tienen un tiempo para que revisen esto, para que lo lean el documento, tanto lo que caracteriza el método, ¿cierto? Como también el ejemplo que está resuelto, entonces para que después vayan y resuelvan este que obviamente tiene un nivel de dificultad mayor. Ya. ¿Ya? Ya. Ok, profe. Listo, muy bien. Me voy entonces. Voy a salir de aquí. Permitir compartir pantalla. Sí, pero tengo que salir de aquí primero. Me voy. Ya. ¿Cómo era que tenía que salir esto? Aquí está esto. Profe, Hola. se me cayó, o se me fue la luz y se me salió del grupo. A ver. Era del grupo 1. Espera. Yo llegué como hace 13 minutos, más o menos. Sí, espérame porque tengo que hacer. Igual, profe. Tengo que compartir. Ya, ya, listo. Espérame. Que lo que me habían pedido era que les permitiera compartir. Entonces,
Acá están ustedes. Eduardo Rivera. Es que estoy viendo en qué grupo te voy a poner. Porque yo era el grupo 1. ¿Eduardo? Yo era el grupo 1, que se me fue la luz. Te vas al grupo 1 entonces. Ahí estás listo. Maite. Déjame ver qué tengo que ver para que queden como repartidos. Te vas al grupo 2. Y Matías, te voy a mandar al grupo 5. Muy bien. Hola. Justo, hola. La profe la íbamos a llamar. Sí. Ustedes son el grupo 4. Sí. Sí. Entonces, el grupo 4. Déjame buscar otra hojita. Grupo 4. Espérame que estoy buscando la hojita. Grupo 4. Entonces, ustedes como grupo 4 les va a tocar. Pobrecitos los del grupo 3 me están llamando cada rato y nos dejemos al final. Es que me interesa primero los grupos que son con problemas de planteo, que justamente es el caso de ustedes, que les va a tocar resolver un problema de planteo. En el aula, como les comentaba, están el documento que se llama Sistemas de Ecuaciones. En ese documento hay varios problemas que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con los métodos y lo explica, digamos, yo traté de que eso sea más o menos claro, así que espero que haya salido. La idea es que ahora ustedes van a resolver un problema de planteo. A mí lo que más me interesa es que en el desarrollo del ejercicio ustedes escriban de una forma muy clara el resultado, ¿cierto?, de lo que están obteniendo. ¿No? Pero tenemos que hacerlo por reducción, por sustitución. No, como ustedes quieran. Ah, ya. ¿Lo respondemos en el foro o se lo mandamos al mail? No, tienen que... Mira, cuando volvamos a la clase, ¿ya? Vamos a dar el inicio, donde yo voy a hablar de los sistemas, y ahí voy a entonces empezar grupo 1, grupo 2, grupo 3, donde van a resolver un sistema, y después vamos ahora a resolver algunos problemas de planteo. ¿Sí? Ok. Entonces no va a tener... De hecho, el ejercicio que les voy a dar, me parece que ni siquiera es de... Sí. No. Voy a escribir un problema. Entonces ustedes lo van a tener que resolver y presentar este resultado después en el aula. ¿Sí? La idea es que hagamos ejercicios no solamente de resolver ecuaciones, sino que también vamos metiendo problemas de planteo que son re importantes. Me interesa, eso sí, mucho, que cuando ustedes desarrollen el ejercicio y lo presenten en la clase, sean muy claros de darle un nombre a estas variables que van a aparecer, estas cantidades, ¿sí? Dice acá, si cada lado de un cuadrado se incrementa en 2, entonces el lado del cuadrado tiene que tener un nombre. Y ustedes le van a dar un nombre, no sé, A, B, C, el que sea, ¿cierto? Pero lo van a tener que declarar y escribir, no sé, A, 2 puntos, lado del cuadrado. ¿Sí? A eso me refiero. Ya. Ok. Ya. ¿Alguna consulta? Entonces tendríamos que hacer como un documento Word y después lo presentamos desde ahí mismo. Sí, ahí mismo, esa es una muy buena idea. Ok. Ya, profe, gracias. De nada, que les vaya muy bien. Y un rato más nos juntamos todos. Me tengo que ir al grupo 3 que los tengo abandonados. Chao. Ya. Ya, gracias. Gracias. De nada. Estoy creando el Word. Le saqué foto también.